Buenas, en este vídeo os traemos la segunda parte del tema de interpolación y aproximación, en el que haremos una descripción de otras formas de interpolación, concretamente interpolación inversa e interpolación osculatoria, que al final se van a resolver usando pequeñas variaciones del método de diferencias divididas de Newton. Comenzamos con la interpolación inversa. En un problema de interpolación directa, la clásica, se trata de encontrar el polinomio que pase por unos puntos dados para aproximar el valor de una función en un nuevo valor de la x. En la interpolación inversa, al contrario, dada la serie de puntos de una función, el objetivo es encontrar el valor de la x para el que la función pasa por un valor y dado. Tenemos dos métodos. El primero de ellos es útil si los valores de las i sub i son distintos. Entonces podemos intercambiar los papeles de x e y y calcular un polinomio x igual a p de y. Es decir, poner x en función de y. En el segundo método se calcula el polinomio de la forma directa, polinomio de la forma y igual a p de x, y resolvemos entonces la ecuación que surge. Vamos a resolver un ejemplo por ambos métodos. Supongamos unos puntos dados, el 0, 0, 1, 2 y el 2, 5, de la gráfica de una función. Y queremos encontrar el valor de la x para el que f de x vale 3. Por el primer método, vamos a cambiar el puesto de la x y la y para calcular el polinomio de interpolación con las variables cambiadas. Así, haríamos el método de diferencias divididas, el usual, pero con las columnas x e y cambiadas, ¿vale? Pero siguiendo el mismo procedimiento que hemos estudiado anteriormente. Gracias a este método podemos calcular el polinomio que, dado un valor de la y, estima el valor de la x mediante la expresión que tenemos en pantalla. Como en nuestro problema nos preguntan por qué valor de la x hace que la función valga 3, únicamente tenemos que evaluar el polinomio, que podemos llamar polinomio de interpolación inversa, en y igual a 3. Y así obtenemos el valor de la x para el que podemos estimar que la función vale 3, que es 7 quintos, es decir, un 1,4. Ahora procedemos por el segundo método, que es el que os recomiendo. Calculamos el polinomio usual y igual a p de x y finalmente resolveremos la ecuación p de x igual a 3. Por tanto, comenzamos con el método de diferencias divididas normal, para calcular el polinomio de interpolación de y dado x, ¿vale? Cuya expresión estamos viendo en pantalla. Como hemos comentado, el siguiente paso es resolver la ecuación p de x igual a 3, que es el valor de la y deseado. ¿Vale? El valor de y que deseamos será 3. Por tanto, resolvemos la ecuación p de x igual a 3. Como es una ecuación cuadrática, podemos resolverla de forma sencilla. Si fuera una ecuación no lineal más complicada, pues deberíamos recurrir a algún método numérico, como el método de bipartición o el de Newton. En este caso resolvemos y obtenemos dos posibles soluciones. Nos preguntamos cuál de ellas es la correcta. Pues nos fijamos en los valores de la x, que están entre 0 y 2. ¿Vale? Las x solo han tomado los valores 0, 1 y 2. Por tanto, en nuestro intervalo, donde tenemos bien definido el polinomio de interpolación, está entre x igual a 0 y x igual a 2. Por tanto, el valor negativo no tiene sentido. Así que será la solución el 1,37, ese valor muy cercano al valor que habíamos obtenido por el método 1, que era 1,4. Pasamos ahora a hablar de la interpolación osculatoria. En ella, no solo imponemos que el polinomio de interpolación pase por unos puntos dados, sino que tenemos además restricciones acerca de las derivadas del polinomio en dicho punto. Como resultado teórico se puede demostrar que existe siempre el polinomio de interpolación osculatoria, siempre, si bien el grado del mismo dependerá del orden de las derivadas que se impongan en cada punto. Hay dos tipos particulares de interpolación osculatoria. Por un lado tenemos el polinomio de Taylor, de orden k, en el que no solo imponemos el valor de la función en un único punto, sino que también el valor de todas las derivadas hasta orden k en ese punto. La expresión del error y su método de cálculo son bien conocidos.
Por otro lado, la interpolación de Hermite impone que el valor del polinomio y de su primera derivada en una colección de puntos dados sea conocido. ¿Vale? Imponemos tanto el valor del polinomio en unos puntos como la primera derivada del polinomio en esos puntos. En este caso, si el número de puntos es n más 1, el grado del polinomio obtenido será 2n más 1. Y la expresión del error de este tipo de interpolación es la que aparece en pantalla, que es una extensión del error de la interpolación simple, pero donde se duplican los nodos. Por eso está x menos x0 al cuadrado, x menos x1 al cuadrado, y aparece la derivada 2n más 2, partido por 2n más 2 factorial. En cualquier caso, el método para calcular el polinomio de interpolación osculatoria se basa en el método de diferencias divididas de Newton, pero se deben repetir los nodos tantas veces como el grado más 1 de la mayor derivada que se imponga en cada nodo. Así, si imponemos, por ejemplo, el valor de la tercera derivada en un nodo, pues ese nodo, ese par de valores x e y, tenemos que repetirlo 4 veces en la tabla de diferencias divididas. Más tarde, una vez que tenemos ya las columnas x e y con todas las multiplicidades puestas, en determinados lugares de la tabla vamos a sustituir las diferencias divididas, que las haríamos por el método usual, por las derivadas que se nos hayan impuesto, divididas por el factorial del orden de la derivada, como estáis viendo en esa diapositiva. De todas formas, para verlo mejor, nos vamos a restringir siempre al caso de interpolación de Hermite y vamos a resolver un ejemplo. El problema es que queremos encontrar un polinomio P que pase por los puntos menos 1, 1, 0, menos 2 y 2, 2, donde además se han impuesto restricciones sobre las primeras derivadas. Es decir, estamos en disposición de hacer la interpolación de Hermite. Como hemos mencionado antes, vamos a construir la tabla de diferencias divididas, pero hemos duplicado cada uno de los nodos. Fijaros que lo hemos hecho porque aparecía el valor del polinomio y su primera derivada dentro de las restricciones que nos imponen. Como son dos restricciones por cada punto, pues tenemos allí que duplicarlo. Bueno, porque la restricción era sobre la primera derivada. Si fuera una restricción sobre la segunda derivada, pues tendríamos que repetir 3 veces cada nodo. Y así sucesivamente, ¿vale? Antes de calcular el primer nivel de diferencias divididas, vamos a imponer las restricciones de las derivadas en el sitio al que le correspondería a las diferencias divididas que usaran los nodos duplicados. Es decir, si nos fijamos en la pantalla y hiciéramos las diferencias divididas en orden, cogiendo el primer cuadrado azul para los nodos menos 1, para el nodo menos 1, que vale menos 1 la x y 1 la y, si hiciéramos esa diferencia dividida, pues tendríamos que hacer el cociente y demás, ¿vale? Pero en nuestro caso se nos ha impuesto que esa derivada vale 0. En el siguiente se nos ha impuesto que la derivada primera, que corresponde con la primera diferencia dividida, vale 1 para el nodo 0, para x0 igual a 0. A pesar de que si hiciéramos la derivada por la forma usual, la diferencia dividida, perdón, por la forma usual, tendríamos un 0 partido por 0, ¿vale? Entonces, aquí la idea es que sustituimos esas diferencias divididas que saldrían siempre indeterminaciones del tipo 0 partido por 0, las sustituimos por la derivada. Pero claro, estamos imponiendo, como digo, las restricciones estas de las derivadas. Cuando ya las tenemos, pues seguimos como es usual, calculando el resto de diferencias divididas pues usando las parejas de nodos, ¿vale? Es decir, la tabla la vamos a construir exactamente igual, solo que en este caso, en la interpolación de Hermite, las derivadas primeras las usamos para eliminar las indeterminaciones que salen de las diferencias divididas de primer orden. Proseguimos con el segundo nivel, que se calcula pues de la forma usual, y así sucesivamente con el resto de niveles hasta llegar a un paso donde solo quede una única diferencia dividida. En esta situación, ya con la tabla construida, estamos en disposición de calcular el polinomio de interpolación de Hermite.
Lo hacemos pues teniendo únicamente en cuenta ya la tabla de datos, como si fuera el método de diferencias divididas usual. Comenzamos por el término independiente. El siguiente coeficiente sería un 0, así que no lo incluimos. Y vamos usando los coeficientes a partir del primer valor de cada una de las columnas de la tabla, igual que hacíamos antes, mientras que el término en x siempre lleva restado los valores de la primera columna. En este caso, el menos 3 es el valor de la columna correspondiente al segundo nivel de diferencias divididas. Así que va multiplicando a x menos los dos primeros valores de x sub i. Luego multiplica a x menos 1, en este caso al cuadrado, porque llevamos por ese término. El siguiente coeficiente es el 7, que proviene de la siguiente columna. Y al término en x se le va a añadir un factor. ¿Cuál? X menos 0. Puesto que el siguiente x sub i, como veis en la tabla ya en otro color, es 0. El penúltimo término usa el coeficiente menos 49 partido por 18. Y al término x se le añade un nuevo x menos 0, un nuevo factor de la forma x menos 0, resultando en ese x menos 0 al cuadrado que tenéis ahí. ¿Vale? Seguid el esquema de colores y veis de dónde procede cada término. Y para acabar, el último coeficiente es la última diferencia dividida, la última del último paso, ¿no? Y al término x se le añade el factor correspondiente a un nuevo x menos x sub i, en este caso x menos 2. De esta forma ya tenemos construido el polinomio de interpolación de Hermite, que podemos simplificar y dejar en esa expresión que es la solución pedida. Recordar este esquema de colores para saber de dónde procede cada término y que siempre vamos a ir incrementando tanto una columna a la derecha, cogiendo el primer elemento de dicha columna, para el coeficiente del siguiente término, como los x sub i siempre vamos a ir escogiendo uno más, de forma que siempre vamos añadiendo un grado más al polinomio. Y ya con esto acabamos la parte de interpolación polinómica. Muchas gracias por vuestra atención, un saludo y hasta luego.